primera vez y me siento un poquito extraño hablar en frente de ustedes y realmente no nos conocemos. Entonces, pues, para darles una introducción de quién somos nosotros. Mi nombre es Santiago, vinimos de los Estados Unidos, pero ya llevamos este mes cumpliendo un año aquí en Oaxaca. Pero llevamos más de 13 años en el campo misionero, trabajando en Ecuador, Perú y Colombia. Más que todo, pues todo, con indígenas en las selvas y bosques de estos sectores de Perú, Colombia y Ecuador. Y todo lo que hemos hecho no es predicar como un pastor predica. Todo lo que hemos hecho es compartir historias de la Biblia. Algunas de las historias son compuestas porque algunas historias de la Biblia son muy largas, como la historia de Noé es compuesta de como 3 capítulos. Es casi imposible contar una historia completa de 3 capítulos porque demora como 20 minutos y nadie va a memorizar ni conocer bien la historia. Entonces, la historia que voy a contar hoy es una historia muy corta y voy a explicarles mientras ya vamos porque yo sé que me imagino que es un método que ustedes no han visto. Y para comenzar, no voy a decirles qué capítulo, en qué libro estamos, porque no quiero que abran sus Biblias mientras cuenten la historia. Porque quiero que escuchen bien la historia. Quiero que se pongan la mente adentro de la historia y escuchar la voz de Dios. Por medio de su palabra. Después vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a confirmar que la historia que conté es directamente de la palabra de Dios y vamos a leerla posiblemente 1 o 2 veces de varias traducciones. Porque varias traducciones usan diferentes palabras, como uno dice apóstoles, otro dice seguidores de Jesús, otro dice discípulos. Hoy día en la historia que yo voy a contar voy a decir seguidores de Jesús. Porque normalmente con los que contamos las historias no tienen mucho contacto con la palabra de Dios y no queremos usar palabras que hacen como barreras entre ellos y la palabra de Dios. Entonces, esa es la historia y después de contar la historia requiere mucha participación. No es solo yo hablando aquí, no van a sentarse ahí durmiendo, no. Vamos a participar entre la historia. Voy a hacer algunas preguntas sobre la historia, primero de la comprensión de la historia, qué pasó primero, segundo, tercero. Después vamos a hacer algunas preguntas más. Entonces, esa es la historia que... ¿Puedo mover? Y posiblemente, si tengan ganas, vamos a actuar la historia. ¿Bien? Entonces, esa es la historia de la palabra de Dios. Después, pues durante los 40 días después de su muerte, Jesús apareció varias veces a sus seguidores más cercanos y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Y una vez, mientras comía con ellos, Él les ordenó diciendo, no se vayan de aquí hasta que reciban el regalo de Dios, el regalo prometido de Dios. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Entonces, los seguidores de Jesús le dijeron, pero Señor, ahorita ha llegado el tiempo en que restauras nuestro reino. Y Jesús les dijo, pero es que solo Dios, el Padre, tiene la autoridad para fijar las fechas y los tiempos que a ustedes no les corresponde saberlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, hasta ahí en Judea, hasta ahí en Samaria, hasta los fines de la tierra. Cuando Jesús terminó de decir esto, Jesús fue llevado en una nube hacia el cielo, mientras los seguidores de Jesús se observaban hasta que no lo pudieron ver más. Pero ellos se esforzaban por verlo ascender al cielo, y 2 hombres vestidos en blanco se les apareció y les preguntó, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo?
Jesús fue tomado de entre ustedes y fue llevado al cielo. Y Él va a volver en la misma manera que lo vieron irse. Entonces los seguidores de Jesús volvieron a Jerusalén y subieron al lugar donde se habitaban. Y ahí se reunían y estaban constantemente unidos en oración con la madre de Jesús, algunas otras mujeres y los hermanos de Jesús. Y esta es la historia de hoy. ¿Sabes? ¿Quién puede decirme qué capítulo viene esa historia? Hechos. ¿Qué capítulo? 1. Muy bien, muy bien. Entonces, voy a contarla una vez más. Y de ahí ya vamos con las preguntas. Ok, entonces, durante los 40 días después de la muerte de Jesús, Él apareció muchas veces a sus seguidores más cercanos. Y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló durante ese tiempo sobre el reino de Dios. Entonces, una vez, mientras comía con ellos, Él les ordenó diciendo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el regalo prometido de Dios. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, los seguidores de Jesús le preguntaron: pero Señor, ¿ha llegado el tiempo en que vas a restaurar nuestro reino? Y Jesús dijo: no, es que solo el Padre tiene la autoridad para fijar las fechas y los tiempos. Y esto a ustedes no les corresponde saberlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a recibir poder y serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, Judea, hasta Samaria, hasta los fines de la tierra. Entonces, cuando Jesús terminó de decir esto, Jesús fue llevado en una nube hacia el cielo. Mientras los seguidores se observaban hasta que no pudieron verlo más. Pero mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, había 2 hombres vestidos en blanco que se les apareció. Y les dijo: ¿por qué están aquí mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre de ustedes y fue llevado al cielo. Y ustedes... pero Él va a volver en la misma manera que lo vieron irse. Entonces los seguidores de Jesús volvieron a Jerusalén y subieron al lugar donde se habitaban y se reunían y estaban constantemente unidos en oración con la madre de Jesús, con algunas otras mujeres y con los hermanos de Jesús. Entonces, esa es la historia. Otra vez viene de Hechos capítulo 1, versículos 3 hasta 11. Es casi palabra por palabra la historia que van a ver ahí. Entonces, primero vamos a pasar por algunas preguntas. Vamos a ayudar entre nosotros. ¿Qué pasó primero en la historia? ¿Quién puede decirme qué es la primera parte? ¿Qué pasó? Posiblemente la cuento una vez más. De 40 días. De 40 días. El Señor se les aparecía a sus seguidores. Estaba apareciendo a sus seguidores. Dándole pruebas de que él estaba vivo. Sí, estaba dándoles pruebas para mostrarles que él estaba vivo. ¿Qué más? Que él estaba enseñándoles de algo durante ese tiempo. ¿De qué estaba enseñando? Que Juan los bautizaba con agua. Un poquito más. ¿Antes? Sí, antes de esto. Antes de eso, no. Él estaba con ellos, pero estaba enseñándoles algo sobre el reino de Dios. No sé quién lo dijo. Entonces, dice, una vez mientras
comía con ellos, les ordenó que no se fueran. ¿De dónde? De Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios les iba a mandar ¿qué? La promesa, pero ¿cuál es la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo respondieron los seguidores de Jesús? Ellos preguntaron algo que era. Que sí iba a restaurar el reino. Sí, que iba a restaurar el reino en ese tiempo. ¿Y cómo respondió Jesús? Que no les correspondía a ellos. No les corresponde a ellos. ¿Pero a quién corresponde? Al Padre. Solo, dice que Él solo tiene la autoridad para fijar las fechas y tiempos de esto. Entonces, ¿eso corresponde a nosotros también o tampoco? Realmente no. Ese no es el mandato que nos dio. Entonces, Él respondió así. Después de responder así, dijo que ustedes van a recibir ¿qué? Espíritu Santo. Pero de poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál era la razón? Ser testigos. Para ser testigos, y que le iba a dar poder para ser sus testigos. Entonces, ¿y dónde iban a ser? ¿Dónde iban a estar sus testigos? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines del mundo, hasta Oaxaca. ¿Sí? Entonces, ¿quién sabe qué pensaron los seguidores de Jesús? Eran judíos. ¿Y qué pensaron ellos sobre ir a Samaria? ¿Quién sabe? Samaria era, por ejemplo, no sé quién son los enemigos de Oaxaca, no sé quién, pero eran como los enemigos de ellos, no realmente como enemigos, pero los mezclados, no eran los puros judíos. Y ellos, me imagino, no dice la historia aquí, pero me imagino que yo creo que sonaba muy raro para ellos escuchar esto, pero quién sabe. Entonces, después de decir esto, ¿qué pasó con Jesús? Se ascendió, se fue en una nube hacia el cielo. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos, los seguidores de Jesús? Estaban ahí mirando hasta que no lo pudieron ver más. Y mientras ellos estaban esforzándose por verlo, ¿quién les apareció? Dos hombres vestidos en blanco. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Por qué están aquí parados mirando al cielo? ¿Y qué dijo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. ¿Pero qué es la promesa que le dieron? Él va a volver en la misma manera que lo vieron ir. Entonces, después de esto, los seguidores de Jesús volvieron a Jerusalén y subieron al lugar donde se habitaba. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Esperando el Espíritu Santo, pero ¿qué más estaban haciendo? Orando. Estaban unidos y dice que constantemente en oración. Entonces, y esa es la historia. Ellos estaban ahí con los seguidores de Jesús, los más cercanos, los 12, digo en ese momento los 11, la madre de Jesús, otras mujeres, María Magdalena y otras mujeres, y los hermanos de Jesús. Entonces ellos estaban ahí constantemente en oración. Ok, ¿quién puede leerme de la Biblia? Hechos, capítulo 1.
No tengo mis gafas, entonces yo no puedo ver. Uno, pero desde el 6. de 3 de 3 hasta 11, creo. Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y seguimos hasta el 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Esa era la traducción de la Reina Valera? Sí, ok. Pero parece casi igual, ¿no? Menos la parte que yo no conté la parte de todos los nombres de los seguidores de Jesús, los discípulos. Cuando contamos historias así, tratamos de no introducir muchos nombres, por lo menos lo máximo como 3 nombres. Pero si contamos la historia una vez más en el futuro, agregamos más nombres, porque cuando sea la primera vez que uno escucha una historia, es casi imposible recordar muchos nombres. Entonces siempre tratamos de poner los nombres más importantes. Entonces, esa era como la única parte que borré de la parte que yo conté. Entonces, ahorita ya lo que vamos a hacer es internalizar la historia. Entonces, ¿cuál es algo de la historia que les llamó la atención? A mí me llamó la atención el hecho de que en la humanidad de los seguidores de Jesús querían saber si ese era el tiempo del reino de Israel. Sí, así. Ellos querían saber. Yo creo que es muy como humano queriendo saber cosas así. ¿Y cómo respondió Jesús? No, realmente no es para ustedes saberlo. ¿Qué más les llamó la atención? Yo creo que cuando estaba él ascendiendo, estaban asombrados todos. Porque tenían otros pensamientos, ¿no? Sí. Querían como rey. Sí. Entonces se quedaron no sé cuánto tiempo se habrán quedado ahí. Sí. ¿Ustedes piensan que a veces nosotros nos fijamos en cosas que realmente pensamos que son importantes, pero realmente en cuanto de Dios realmente no son muy importantes o no son las cosas en que debemos fijarnos? Sí. De mi perspectiva, no creo que ellos estuvieran o
como Jesús estuviera regañándoles. Yo no creo que Él estuviera regañándoles. Yo creo que Él estaba reorientándoles. Ellos estaban orientados a pensar en algo, estaban muy fijados en algo, pero Jesús quería dirigirles a lo que Él quiso. Y no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que como Jesús ya había resucitado, ellos decían que ellos ya pensaban, bueno, ya va a venir el reino, el nuevo reino de Israel, y ya va a ser nuestro reino. Ellos veían al rey humano, al rey. Sí. Ellos estaban en el nombre de Jesús. Sí, eso es cierto. Pero Jesús quería que ellos se enfocaran en ser sus testigos. Y por eso es la razón que Él les dio su Espíritu Santo y el poder de su Espíritu Santo para ser sus testigos, no para establecer un nuevo reino. Y Él estaba reorientando lo que estaban pensando. ¿Qué piensan ustedes? Hay muchas iglesias, muchas denominaciones y hay mucho enfoque muchas veces en esas palabras, bautizarse en el Espíritu Santo. Eso es lo que dice la historia, que en unos cuantos días serán bautizados en el Espíritu Santo. Las iglesias, hay muchos que hablan de esto entre los pentecostales y hay muchas creencias muy extrañas entre como bautistas y pentecostales y otras denominaciones, hay muchas creencias. Pero yo creo que eso no es lo más importante. ¿Quién sabe lo que significa la palabra bautizarse? Es una palabra griego y tiene su significado. Sumergirse en algo, no solo en Dios o el Espíritu Santo, pero sumergirse en algo. Y yo escuché a un pastor un día, me llamó la atención mucho, que dice, cada uno de nosotros desde el nacimiento sumergimos en algo. Y muchas veces no es de lo que es de Dios. Si sea en el trabajo, puede ser la familia, puede ser fútbol, básquetbol, béisbol, puede ser muchas cosas, puede ser dinero, pero como ellos tuvieron que ser muy reorientados, yo creo que también nosotros tenemos que ser muy orientados y sumergidos en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, no solo para ser sus testigos, pero también para conocerle más profundamente, conocerle mucho mejor. No solo es conocer la palabra de Dios, uno puede conocer la palabra de Dios y todavía no conoce a Dios, pero Él quiere que nosotros, mandó el Espíritu Santo, mora adentro de nosotros, para que nosotros podamos conocerle mejor y para que nosotros, mientras caminemos, podamos hacer su obra, ser sus testigos. Y donde estemos, donde vayamos, podemos ser sus testigos. Él nos da el poder. Entonces, hay algo de la historia que les dificulta entender. Creo que es algo muy interesante ver el punto de vista que Jesús les estaba mandando salir fuera de su confort, donde están. Entonces, como persona, pues debe haber sido tan difícil ir a Samaria. Sí. Y ir a algo desconocido hasta el fin del mundo. Sí. Entonces, a mí eso, como individuo, me impresiona mucho. ¿Cómo Jesús pudo dar ese mensaje a personas que tal vez solo estaban ubicadas en un cierto lugar, en una cierta religión, debe estar rompiendo sus parámetros. Sí. ¿Cuántas veces pensamos nosotros que, pues, yo no quiero hablar sobre el Evangelio con cualquier persona porque posiblemente no voy a hablar bien?
posiblemente va a ponerme una pregunta y yo no voy a saber la respuesta. Yo creo que es casi igual, como ellos posiblemente no quisieron ir a Samaria. Nosotros tampoco a veces queremos ir a la tienda, para comprar algo, pero ¿cuántas veces perdemos la oportunidad para hablar sobre Dios con otra persona? Muchas veces, y estoy culpable de esto también, muchas veces pensamos en los deberes, las tareas que tenemos que hacer y solo enfocamos en esto y no nos damos tiempo para hablar bien de Dios, hablar sobre el Evangelio. Si nosotros llevamos el único mensaje que salva y Él nos da el poder, Él nos va a dar todo. Si llegando ahí y diciendo, es que me preocupa que Él me va a ponerme una pregunta y no voy a saber la respuesta. Cuando decimos esto, estamos dudando que Dios nos va a dar su poder, el poder que ya nos ha dado. Entonces, tenemos que confiar mucho en esa promesa que Él le dio a ellos, nos dio a nosotros también. Y podemos hablar bien de Dios en cualquier cosa, en cualquier momento. ¿Qué otra cosa? Posiblemente hay otra cosa que les dificulta. Algo que no es importante, bueno, sí es importante para mí. Bueno, algo que los apóstoles estaban haciendo algo. Dice que estaban en oración y ruego, ¿no? Entonces, a veces nosotros esperamos que Dios obre, que Dios haga algo, pero no nos preparamos, o no oramos. Pues. Sí. La vida en oración es algo que se ha perdido en estos días, y también esa parte del ruego, el ruego y la súplica. Sí. Son cosas que ya no se remarcan, no se ha perdido. Sí, dices que ese no es importante, pero es muy importante. Pues muchas veces estamos en un tiempo en que no sabemos qué hacer, y yo creo que Dios nos da esos tiempos para orar y estar unidos, no solo en domingos, pero en otros días también, unidos en oración y dando enseñanzas a unos a otros, consejos. Esa es la razón que pues, Él estableció su iglesia, es muy importante. Y estaban utilizando ese tiempo de una forma muy, muy buena. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué aprendimos de Dios de esta historia? Porque Él tiene siempre presente las cosas que nos prometió en su palabra. ¿Qué? Él no olvida sus promesas. No olvida sus promesas, sí. Hay muchas promesas en la Biblia y Dios ya ha cumplido muchos y estamos esperando algunos más. Sí. ¿Qué más nos enseña de Dios? Pues que Él tiene todo planeado, ¿no? Realmente, cuando hace algo, lo hace con un plan mayor. Sí. Nosotros, a veces la incertidumbre o el querer entender o conocer más allá, ¿no? Es lo que nos gusta, ¿no? Como humanos, pues sí, vamos a entender, pero no podemos entender que nuestro conocimiento o nuestro pensamiento es muy limitado, ¿no? Sí. De Dios, que tiene un gran mayor posible de todos los ángulos, ¿no? Entonces creo que a veces eso también creo que es una de las razones mías que Jesús les dijo, no les corresponde, ¿no? Ustedes saber o no es porque no lo supieran, sino que ya Dios sabe perfectamente cada uno de los tiempos, cada uno de los tiempos de cada discípulos, ¿no? Pero es porque no nos corresponde a nosotros entender nosotros. Sí, es cierto. Y yo creo que Él no quiere que estemos distraídos en otras cosas.
Él quiere que estemos enfocados en lo que Él quiere que hagamos. Sí. ¿Qué más aprendemos? También de que no debemos ser impacientes o ansiosos. Y eso se presenta en cualquier etapa de la vida, cuando tenemos algún problema. Sí. Cuando alguien se enferma, él tiene el control de todo. Sí. Buscamos sanar. Pero terceros podemos hacer terapeutas. Sí. Y a veces cuando no sale como nosotros queremos, pensamos, ¿dónde está Dios? Pero Él está ahí, Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué? Oh, sí. Es lo que le decía ahorita, que el Señor nos da poder para el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía en todo momento, nos da sabiduría para tomar decisiones y en momentos de tormenta, donde no podemos más, Él nos da paz, por tanto, pues necesitamos, ¿no? Necesitamos paz y confianza, ¿no? Y descansar en Él, que Él tiene el control de todas las cosas. Y pues vivir con la esperanza, ¿no? Sí. Bueno, entonces, después, ¿qué aprendimos sobre el hombre de la historia? Y también en eso podemos pensar en nosotros también. Es que hay muchas cosas que siguen siendo para nosotros misterios, nosotros no revelamos. Sin embargo, Dios, si bien no tenemos absolutamente todas las respuestas, nos da lo que necesitamos para estar tranquilos, porque es lo que le dijo a los discípulos, ¿no? De alguna forma, tranquilos, no es su tarea de ustedes pensar en esas cosas. Sí. Porque si fuera por nosotros, tendríamos mucha ansiedad y preocupación, porque esas cosas son casi como bien pequeñas que nosotros no podemos pensar bien en esas cosas. ¿Qué más aprendimos sobre el hombre de la historia? Los seres humanos. Ya hemos tocado algunas cosas como a veces tenemos que ser reorientados a lo que Dios quiere de nosotros. Hemos tocado la parte de oración. Cuando tenemos tiempo libre y no sabemos qué hacer, debemos reunirnos y estar en oración, pidiendo de Dios pues, qué debemos hacer, o por la paciencia o por las palabras que vamos a hablar a nuestros vecinos o lo que sea, pero estar en oración, porque si no estamos en oración es como si uno que es casado pero no habla a su esposo o su esposa, no va a conocerle bien, no va a saber lo que la otra persona necesita. Es igual con Dios, si no hablamos con Él, si no estamos en oración con Él, no vamos a conocerle mejor. Posiblemente conocemos su palabra, pero si no estamos en oración, no vamos a conocerle bien personalmente y no vamos a saber lo que Él quiere de nosotros. Y en cada uno de nosotros tenemos, como hombres, como ellos, el deber de hacer otros discípulos. Y en Mateo 28 Él dijo no solo hacer discípulos, pero bautizarlos, pero también dijo que es para hacer un discípulo, enseñarles de todo lo que yo he mandado. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, yo digo que eso requiere tiempo. Tenemos que apartar tiempo de nuestras vidas para hacer esa obra. Si no lo hacemos, ya no va a llevar a cabo, no vamos a cumplir lo que Él quiere.
Pero yo digo también que hacer discípulos no es del programa. Sí hay programas de discipulado, pero yo digo, hacer discípulos es algo que debe ser el primer trabajo, la primera obra que hacemos en nuestra vida. En el trabajo, cuando estamos haciendo un partido de algo o donde estemos, debemos estar pensando como creyentes. Yo llevo el único mensaje que salva y tengo que dar esas buenas nuevas a quien sea. Y más que esto, invertir tiempo en esas personas. Decirle que pues quiero invitarte a comer algo en mi casa con mi familia. Pues puede ser una persona que normalmente no vas a pasar tiempo con esa persona, posiblemente una persona de otras ideas, pero aunque sea una persona rara o lo que sea, tenemos que invertirnos en otras personas como los samaritanos. Ellos eran judíos y me imagino que ellos no quisieron ir a Samaria porque eran como los perros del mundo, pero ellos dijo que vayan también a Samaria y nosotros tenemos que también invertir tiempo en todos, y eso es lo que requiere hacer discípulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ya hablé un poquito de algunas aplicaciones, pero ¿qué aplicación ha aprendido ustedes de esa historia? Una cosa que ustedes quieren considerar en su vida, una cosa que quieres llevar fuera de esas puertas. Una acción desde escuchar la historia que quieres poner en su vida. Ser paciente y estar en oración y esperar la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo que vamos a hacer ya es, quiero hacer otro repaso de la historia, pero ustedes, yo voy a comenzar y una persona, vamos a tocar turnos, en que yo voy a comenzar con una pequeña frase y otra persona con la siguiente frase. Y vamos a tratar de hacer toda la historia juntos y vamos a ayudar si uno se queda como ya no puede decir más o está confundido. Vamos a ayudar a cada uno para hacer un repaso completo de la historia. ¿Listo? Ok. Entonces, durante los 40 días después de la muerte de Jesús apareció varias veces a sus seguidores más cercanos. ¿Quién puede seguir? Son pruebas de que está vivo. Ajá. Y les demostró con pruebas que está vivo. Ajá. ¿Y qué más? Fue que les dijo no se vayan. Sí, pero un poquito antes estaba enseñándoles sobre Cosas del reino de Dios. Sobre el reino de Dios, ya de ahí. Después. Sí, mientras comía con ellos. Ajá. Sí. Les digo, no se vayan. Hasta que el Padre quiere la promesa, pues es Espíritu Santo. Ajá. Sí. Y digo que, ¿quién puede ser? Juan. Que Juan bautizaba con agua, pero Pero unos
¿Cuántos días Unos cuantos días. serán bautizados en el Espíritu Santo? ¿Y quién sigue? Y los discípulos le preguntaron a Jesús si él iba a restaurar la ciudad, Ajá. Su reino. su reino. Sí. Sí. Muy bien. Jesús le contestó que no le correspondía a él. Otra vez. Ahora. Jesús le contestó que no le correspondía a él. Ajá. Que era del Padre. Ajá. Y que iban a recibir el. Dice que cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos aquí en Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Muy bien. Y después de esto Jesús, ¿quién sigue? ¿Vale? Ascendió. Acá. Que después de eso el Señor Jesús subió a los cielos con una nube y los discípulos lo veían. Estaban observando hasta que no lo pudieron ver más. Sí. Se aparecieron Los dos hombres están vestidos blanco. en blanco. ¿Qué hace ahí? Mira. Porque están parados aquí mirando al cielo. ¿Y quién sigue? Por este lado. Sí, que fue tomado entre ustedes. En la misma manera que lo vieron. Sí. Entonces, los seguidores, los discípulos. ¿Quién sigue? Estaban reunidos en un lugar, fueron a un lugar donde se reunieron. Estaban sus seguidores, estaban la madre de Jesús, sus hermanos, y estaban juntos Orando. Muy bien. Muy bien. Y ese es el fin de la historia. Muy bien. Vamos a aplaudir. Una vez hicimos una capacitación y durante una semana contamos todas las historias del libro de Hechos. Y en el último día nos pusimos en un círculo y desde el comienzo hasta el fin contamos toda la historia de Hechos. Y fue muy increíble, muy bonito. Bueno, espero que ya tengan la historia más o menos. O si pueden regresar a la casa y trabajar más entre la historia. Quiero pasarles a cada uno de ustedes un papelito y quiero que pongan un solo nombre de una persona que conocen, una persona que ustedes piensan que necesita escuchar esa historia. Y quiero que oren por esa persona, que Dios también les dé la oportunidad para practicar con ellos y para contar esa historia o otra historia con esa persona. Eso es para ustedes, no es para mí. Quiero que pongan un nombre de una persona y que lo lleven a la casa y que oren por esa persona. Entonces, de todo lo que hemos escuchado, de la historia, de las preguntas, de las respuestas, para ustedes, ¿cuál es la cosa más importante que han aprendido de esa historia? recordar la misión de la iglesia. Sí, recordar la misión de la iglesia. Recordar que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Juntos también.
no solo solos, pero juntos, como dice como iglesia. Yo sé que hay un mundo muy grande solo aquí alrededor de esa iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Voy a orar y cerrar este tiempo. Gracias, bendito Padre, por este día, por ese tiempo, por esa oportunidad, Señor. Sabemos, como Pablo dijo, Señor, que somos pecadores, somos muy débiles, Señor. Siempre estamos yendo a otra cosa, Señor. Pero somos a veces como olas en el mar que vienen de aquí y van ahí. Pero, Señor, sabemos que tú tienes promesas que nos has dado, Señor, promesas que ya has cumplido, promesas que vas a cumplir. Y sabemos, Señor, que tú nos has quitado el velo de nuestros ojos, nos has dado tu Espíritu Santo, que nos ayuda a conocerte más, que nos consuela, que nos ayuda entre nosotros mismos y entre otras personas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Completamente inmerecido, Señor, pero nos has amado tanto que nos mandó tu Hijo y Él murió por nosotros, Señor. Y estamos muy, muy agradecidos, Señor, por ti. Ayúdanos, Señor, mientras salgamos de aquí, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra, tu amor. Cuando estemos en la calle, cuando estemos en la casa, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar, portarnos como Jesús, con misericordia, con gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, no pensar de otras personas como el mundo piensa, pero como tú piensas, Señor. Y pues te agradezco mucho, Señor, por esta oportunidad para estar aquí con tus hijos y hijas aquí en esta congregación, Señor. Y oro por ellos, Señor, que tú les des todo lo que necesitan, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos.